Hace más de 2500 años, en un rincón pobre y montañoso del Mediterráneo, ocurrió algo que cambiaría para siempre la historia del pensamiento humano. En ese mismo lugar nacieron, casi al mismo tiempo, la filosofía, la democracia, los primeros principios de la ciencia y también, por primera vez en la historia documentada, la negación explícita de la existencia de Dios. Ese lugar era Grecia, y esta es la historia de cómo un pueblo de marineros y comerciantes se atrevió a preguntarlo todo, incluso aquello que ninguna otra civilización antigua se había atrevido a cuestionar. Para entender por qué el ateísmo nació precisamente aquí, hay que mirar la geografía. Grecia era una tierra pobre en recursos y llena de montañas, algo que la empujó de forma natural hacia el mar. Se convirtió así en una nación de comerciantes y navegantes. Y esto tuvo dos consecuencias decisivas. Por un lado, el contacto constante con grandes civilizaciones como Egipto, Mesopotamia y Persia permitió a los griegos acumular conocimientos que ninguna de esas culturas por separado había llegado a desarrollar del todo. Por otro lado, el comercio fomentó algo igual de importante: la independencia de pensamiento. A diferencia de los grandes imperios agrícolas sostenidos sobre masas de población sometida, el comerciante griego dependía de su propio juicio, de su capacidad de negociar, de decidir. Esta mentalidad terminó filtrándose también en cómo pensaban sobre el mundo, sobre la naturaleza y sobre los dioses. De esa combinación, por un lado, el conocimiento acumulado y por el otro lado, la independencia de pensamiento, nació así una nueva confianza en las capacidades del ser humano. Y de esa confianza surgieron las grandes innovaciones culturales griegas. Pero, como suele ocurrir, junto a los logros llegó también la soberbia. Algunos pensadores empezaron a atribuir esos avances exclusivamente al esfuerzo
humano, olvidando que su ciencia era todavía incipiente y su conocimiento del universo extremadamente limitado. Esa visión reducida de la realidad llevó a algunos de ellos a dar un paso que nadie antes había dado de forma sistemática: negar la existencia de Dios. Antes de seguir avanzando en la historia griega, vale la pena detenerse en una advertencia que llegaría muchos siglos después y que explica perfectamente lo que estaba a punto de ocurrir en Atenas. Francis Bacon vivió entre 1561 y 1626. Fue filósofo, estadista inglés y una figura clave en la historia de la ciencia. Se le considera uno de los pioneros del método científico empírico moderno, el mismo método que hoy sostiene buena parte de nuestro conocimiento del mundo. En 1625, Bacon publicó un ensayo breve pero contundente sobre el ateísmo, incluido en su famosa colección de ensayos. En él escribió una de las frases más citadas en los debates entre fe y razón. Un poco de filosofía inclina la mente del hombre al ateísmo, pero la profundidad en la filosofía la lleva de nuevo a la religión. Lo interesante de esta frase es que no viene de un teólogo, sino de uno de los padres de la ciencia moderna. Bacon observaba un patrón. Cuando el conocimiento humano es todavía superficial, tiende a generar una falsa sensación de autosuficiencia, la impresión de que ya no se necesita nada más allá de lo que el hombre puede explicar por sí mismo. Pero cuando ese conocimiento se profundiza de verdad y el pensador termina encontrándose de nuevo con los límites de la razón y con las preguntas que solo la religión se atreve a formular. Como veremos, esta misma dinámica es exactamente la que se dio en la antigua Grecia. El paso más radical hacia el ateísmo en la antigua Grecia no vino de la mano de un solo pensador, sino de una escuela filosófica completa, el atomismo. Fue desarrollado en el siglo V a.C. por Leucipo,
y sobre todo por su discípulo más célebre, Demócrito. Su propuesta era, para la época, revolucionaria. Sostenían que toda la materia del universo está compuesta por átomos, partículas indivisibles que se mueven eternamente en el vacío. Según ellos, todo lo que existe, desde una piedra hasta el alma humana, no es más que una combinación distinta de estos átomos, iguales entre sí, salvo por su forma y su tamaño. Si toda la realidad puede explicarse mediante partículas materiales chocando en el vacío, entonces no hace falta un Dios, no hace falta un propósito, ni necesitamos de un alma inmortal. El alma misma, decían, no era más que un compuesto de átomos especialmente finos que se disuelven al morir, igual que se disuelve cualquier otro cuerpo. Casi 2 siglos después, Epicuro, que vivió entre el 341 y el 270 a.C., retomó esta teoría atomista y la modificó con una pieza clave, el llamado clinamen, una desviación aleatoria e impredecible en el movimiento de los átomos. ¿Para qué servía esa desviación? Para intentar resolver un problema que el atomismo original no explicaba bien. Si todo el universo es pura causa y efecto mecánico, ¿cómo es posible que los seres humanos tengamos libre albedrío? Epicuro introdujo el clinamen precisamente para dejar una rendija de indeterminación en el sistema, un pequeño margen de azar dentro del cual pudiera caber la libertad humana. A partir de esta base atomista, Epicuro construyó toda una filosofía de vida. Si no hay alma inmortal, ni dioses que intervengan en los asuntos humanos, entonces el fin último de la existencia solo puede ser el placer, no entendido como un desenfreno, sino la aponía, que es ausencia de dolor, la ataraxia, que es la paz del alma, utilizando del placer racional. Epicuro no negaba de plano la existencia de los dioses, pero sostenía que, si existían, eran completamente indiferentes a la humanidad. Con eso, liberaba al ser humano del miedo a un castigo divino o a un destino después de la muerte, y lo animaba a disfrutar sin culpa
de la vida material. Es importante notar algo. Epicuro no llegó a estas conclusiones a través de pruebas o demostraciones. Llegó a ellas por necesidad práctica, por el deseo de superar el miedo a lo divino y así poder disfrutar la existencia sin esa carga psicológica. Su discípulo romano, Lucrecio, transmitirá después estas ideas en su gran poema filosófico sobre la naturaleza de las cosas. Y a través de esa obra, el epicureísmo terminaría influyendo siglos más tarde en los filósofos ateos de los siglos XVIII y XIX. De hecho, esa misma línea de pensamiento sigue muy viva hoy. Buena parte de la mentalidad contemporánea intenta reducir el sentido de la existencia a la búsqueda de experiencias placenteras, dejando de lado las preguntas más profundas sobre el propósito de la vida. ¿Cómo sabemos hoy con tanto detalle lo que pensaban Demócrito y los primeros atomistas? En gran parte gracias a un solo autor, Diógenes Laercio. Diógenes Laercio vivió en el siglo III después de Cristo, varios siglos después de los propios atomistas, y escribió una obra fundamental para toda la historia de la filosofía. Vidas, opiniones y sentencias de los filósofos más ilustres. En su libro noveno, dedicado precisamente a Demócrito, recopiló y transmitió buena parte de lo que hoy conocemos sobre esta escuela de pensamiento. Sin él, gran parte del atomismo griego original se habría perdido para siempre. Es, en ese sentido, una fuente primaria absolutamente crucial para entender la filosofía griega antigua. En esta obra aparece recogida una de las frases que mejor resume el espíritu de todo el atomismo. Todo lo que existe en el universo es fruto del azar y de la necesidad. Es una frase que condensa toda una cosmovisión, un universo sin propósito, sin diseño y sin divinidad, sostenido únicamente por el choque ciego de partículas materiales. Aquí nace, en cierto sentido, la tradición atea de sustituir la duda razonable por teorías que no podían demostrarse con los medios de la época, confiando plenamente en el azar como principio explicativo último de toda la realidad. Para ser más preciso, el ateísmo griego fue minoritario y nunca llegó a eliminar la espiritualidad de su tiempo. Protágoras,
Por ejemplo, no llegó a negar a los dioses, sino que sentó las bases del agnosticismo, como una frase que todavía hoy se estudia en filosofía. Respecto a los dioses, no puedo saber si existen o no, ni qué forma tienen. Es una postura de duda, no de negación. Sócrates, por su parte, intuyó la existencia de una divinidad superior, más allá de los mitos tradicionales de su época. Hablaba de una voz interior que lo guiaba moralmente y entendía la verdadera religiosidad, no en los ritos externos, sino en la búsqueda sincera de la verdad y de la virtud. Y Platón fue todavía más lejos. Sostuvo que el mundo que percibimos con los sentidos es sólo una sombra de la auténtica realidad y situó al bien supremo en lugar que ocuparía Dios, como fuente última de todo ser y de toda verdad. Además, defendió con firmeza la inmortalidad del alma, llamada, según él, a purificarse y a regresar a un mundo eterno. Aquí llegamos a uno de los detalles más reveladores de toda esta historia. En la propia Atenas, la ciudad que había producido a los atomistas, a Epicuro y a los primeros agnósticos, existían también altares dedicados al Dios desconocido, que era una forma de precaución religiosa para no ofender a ninguna divinidad que quizás hubiera quedado sin nombre ni culto. Ese pequeño detalle revela algo profundo. Los primeros griegos intuían que su religiosidad estaba incompleta. Sabían, en el fondo, que más allá de su ciencia y de su filosofía había un misterio ante el cual el ser humano debía abrirse con humildad. Así que, de forma paradójica, del mismo pueblo del que surgió el germen del ateísmo, nacieron también las ideas que, siglos más adelante, prepararían al mundo antiguo para recibir un mensaje completamente nuevo. El apóstol Pablo lo entendió con una lucidez extraordinaria. De los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos 22 y 23. De pie, en medio del areópago, Pablo dijo: Varones atenienses, en todas las cosas veo que sois extremadamente religiosos, porque al pasar y contemplar vuestras imágenes sagradas, hallé también un altar en que está escrito: a un Dios desconocido. Eso que vosotros adoráis sin conocerlo es lo que yo os anuncio. Grecia nos dejó al mismo tiempo la primera negación
filosófica de Dios y el testimonio de que incluso en medio de esa negación, el ser humano seguía intuyendo que faltaba algo. Un altar sin nombre, levantado por precaución, terminó convirtiéndose siglos después en el punto de partida perfecto para anunciar aquello que ese Dios desconocido en realidad tenía un nombre. En mi libro, La Tríada de la Corrupción, puedes encontrar más sobre este tema y muchos otros temas interesantes que hacen que podamos entender por qué estamos en este punto como sociedad. En la descripción dejaré el enlace de mi página web para que puedas descargar mi libro de forma gratuita. Si este video te hizo pensar, suscríbete. Aquí exploraremos las preguntas que muchos evitan hacer. Y dime en los comentarios qué opinas sobre Epicuro y la trampa del placer. ¿Por qué hoy somos más griegos de lo que pensamos? ¿Crees que la vida, como ausencia de dolor y búsqueda de placer material con nuestra sociedad actual, que a menudo reduce la existencia al confort, está logrando que olvidemos las preguntas más importantes y trascendentales?